Me partí de risa en el funeral de mi mujer. Estaba en la habitación del hospital a las 3 de la mañana cuando sentí que su mano se ponía fría en la mía. 38 años. Eso fue todo lo que tuvimos. 38 años no alcanzaban ni de coña. El doctor me había obligado a esperar afuera durante su último procedimiento. Algo de normas del hospital que no tenían sentido, pero estaba tan reventado que ni discutí. Me quedé 1 hora más en la sala de espera, aunque las enfermeras me decían suave que me fuera a casa. ¿Cómo sueltas 38 años de golpe? Los 3 días siguientes fueron un borrón, no probaba bocado, todo sabía a cartón, dormir era imposible, porque cerraba los ojos y veía su cara. La casa se sentía rara sin ella. Su taza de café seguía en la encimera, medio llena, con la marca de su labial en el borde. No me atrevía a lavarla. Cuando pedí ver su cuerpo para despedirme, el de la funeraria dijo que ya estaba preparada y que sería demasiado fuerte. Ataúd cerrado, sin excepciones. Todo me traía recuerdos. Ayer me pillé en el baño mirando el sitio donde bailamos lento hace 20 años. Acabábamos de mudarnos y pasamos 3 horas peleando por si cortina de ducha de rayas o lunares. Al final pusimos una transparente que ninguno quería. Esa noche, agotados de discutir, me arrastró al baño y bailamos sin música, su cabeza en mi pecho, tarareando desafinada. Somos idiotas, susurró. Idiotas perfectos, le dije. Su móvil no estaba entre sus cosas. El hospital dijo que se perdió en el lío, pero era raro porque ella nunca lo soltaba. Mi hermana se encargó de casi todo el funeral porque yo no daba pie con bola. Cambiaba miradas raras con el de la funeraria, como si supieran algo que yo no. Cada decisión era un mundo. Flores, música. ¿Qué más daba si Isabel no estaba para burlarse de lo tieso y aburrido que era todo? El viernes llegó volando. Estaba en la entrada de la funeraria viendo a la gente entrar de negro, con cara de velorio. A Isabel le habría dado un ataque de risa. Habría soltado chistes de que parecían ir a una auditoría de Hacienda, no a celebrar una vida. Su mejor amiga, Lisa, no apareció. Dicen que se fue de la ciudad de repente por una emergencia familiar al día siguiente de que Isabel muriera. El de la funeraria me llevó al podio. Tenía tarjetas con un discurso perfecto que me ayudó a escribir mi hermana. Isabel Elizabeth Delaney era una esposa entregada. Empecé a leer con la voz temblando. Las palabras sonaban a mentira, no porque no fueran ciertas, sino porque no eran ella. Miré a la gente. Su madre lloraba en silencio, su padre, tieso como una estatua, sus primos raros, que normalmente no callan, sentados en trajes duros, mudos, todos parecían tristes, formales, mal. Esto no era Isabel, no éramos nosotros. Seguí leyendo. Tocó muchas vidas con gracia durante su dura batalla con... Se me cortó la voz. Dura batalla. Isabel se ponía pelucas arcoíris en la quimio y bailaba de victoria cada vez que terminaba una sesión. Estaba a punto de seguir cuando algo hizo clic en mi cabeza. Una noche hace 5 años, después del funeral de una compañera suya, nos emborrachamos con vino y hicimos un pacto tonto. El que muriera primero, el otro tenía que rickrolear a todos en su funeral. Prométemelo, dijo riendo hasta llorar. De verdad, pon la canción entera. Hasta nos dimos el meñique como críos. Un toque en el móvil y de repente los tambores de Never Gonna Give You Up llenaron la sala. El silencio duró como 3 segundos. Luego empecé a cantar fatal, como ella habría querido. Never gonna give you up, never gonna let you down. Alguien jadeó. Su compi de la uni empezó a reír llorando. En 30 segundos, toda la funeraria cantaba a grito pelado a Rick Astley, llorando y riendo a la vez. Never gonna run around and desert you. El de la funeraria no paraba de mirar su móvil y el ataúd, como esperando algo. Cuando acabó la canción, todos aplaudían. ¡Aplaudían en un funeral! Me quedé tieso porque vi que sus labios se curvaron un poquito en el ataúd. Un movimiento mínimo, como si intentara no reírse. Se me paró el corazón. Me acerqué, las piernas apenas me respondían. Su pecho se movía. El de la funeraria me agarró del brazo. Señor Delaney, necesitamos... Reds está en Spotify ahora. Mira el link en la descripción o comentarios. Me solté y corrí hacia el ataúd. Matías fue más rápido de lo que pensé. Su mano como una garra en mi hombro. 2 empleados más salieron de una puerta lateral, de traje oscuro, haciendo muro entre Isabel y yo. La gente murmuraba, voces confusas detrás. Intenté pasar, pero Matías no cedía.
clavándome los dedos. Veía el ataúd por encima de su hombro, a unos 3 metros, pero esos 3 no se movían. Grité más fuerte de lo que quería. Se movió. Vi sus labios. Su pecho subía. Alguien tenía que comprobar si respiraba. Matías habló bajito, calmado, de duelo y estrés, de cómo la mente engaña cuando pierdes a alguien. Palabras como alucinación y agotamiento emocional. Seguía intentando rodearlo, pero los otros 2 se movían con él, tapando todo. Mi hermana apareció a mi lado, pálida como un fantasma. Me tiró del brazo hacia atrás, lejos del ataúd. La gente se levantaba, mitad mirándome como si estuviera loco, mitad mirándose para ver si se iban. La madre de Isabel sollozaba peor. Sonidos ahogados. Su padre la abrazaba, cara de piedra, mirándome fijo. La compi que reía llorando ahora parecía asustada, mano en la boca. Mi hermana me tiraba, susurrando que fuéramos a un sitio tranquilo a hablar. Matías propuso su oficina, voz demasiado calmada, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Mi hermana dijo sí al instante, sin mirarme. Eso me revolvió el estómago. No preguntaba qué vi, no decía si estaba seguro, solo quería alejarme del ataúd. Los 2 empleados se quedaron de barrera mientras Matías nos llevaba a un pasillo lateral. Miré el ataúd una última vez, pero no veía su cara desde ahí. La gente se dispersaba, unos saliendo, otros en grupo, hablando bajito. La oficina de Matías olía a abrillantador y papel viejo. Me ofreció agua de una neverita. No la cogí. Me temblaban tanto las manos que las metí en los bolsillos. Se sentó detrás del escritorio y empezó con las fases del duelo. Cómo la negación se manifiesta distinto en cada uno. Cómo el estrés de perder a la pareja tras 38 años hace ver cosas que no están. Lo corté. Quería ver a Isabel de cerca, comprobar yo mismo si respiraba ahora. Matías negó despacio, cara de lástima ensayada. Habló de normas sanitarias, el proceso de preparación, que no era aconsejable verla así. Mi hermana se sentó a mi lado en un sillón de cuero, apretándome la mano fuerte. Me solté y la miré fijo. Le pregunté qué escondía. ¿Por qué esas miradas con Matías toda la semana? Me miró al fin y dijo que no pensaba claro, que el duelo me ponía paranoico, pero le temblaba la voz. Matías seguía con respuestas de trauma y lo común que era ver distorsiones en viudos. Sonaba a guión repetido. Me levanté de golpe, la silla raspando. Dije que me iba. Mi hermana gritó que esperara, pero ya estaba en la puerta. Me senté en el coche en el parking 20 minutos. Motor apagado. Agarraba el volante hasta blanquearme los nudillos. Repasaba una y otra vez, sus labios curvándose. Era poquito, pero lo vi. Lo sé. Cuanto más estaba ahí, más seguro. No alucinaba. El pecho de Isabel se movió, sutil pero real. Mi hermana golpeó la ventanilla, pero no la miré. Estuvo 1 minuto y volvió dentro. Otros coches se iban, la gente del funeral a casa, seguro hablando del viudo loco que flipó. Me importaba una mierda. Algo fallaba. Fallaba desde el hospital. En casa fui directo a la mesa del comedor con todos los papeles del hospital. Los esparcí buscando algo raro. El móvil perdido me rayaba. Isabel grababa todo en su tratamiento. Fotos de pelucas arcoíris, vídeos de bailes postquimio, audios de cómo se sentía. Nunca iba sin él. El hospital dijo que se extravió en el caos, pero no cuadraba. Revisé consentimientos, historiales, papeles de alta. Todo normal hasta el formulario del último procedimiento. Firma del doctor Crawford abajo, pero yo no recordaba firmar nada. Hora, 2:47 am. Yo estaba en la sala de espera a las 2:47. La enfermera me sacó a las 2:30. Ningún doctor vino por firmas. Lo recordaría. Leí el formulario 3 veces. Autorizaba un procedimiento final, pero el jeringo médico era denso y no pillaba la mayoría. Lo que sí, alguien firmó y no fui yo. Llamé al hospital por el doctor Crawford. La recepcionista me puso en espera. Música de ascensor 15 minutos. Volvió y su voz era distinta. El doctor no está, le llamará. Pregunté cuándo. No podía decir. Dejé mensaje. Sonaba a lectura de guión. Colgué y miré el formulario. La firma no era mía, demasiado perfecta. Saqué fotos a cada página con el móvil. Llamé a mi hermana. No contestó. Otra vez. Nada. Dejé mensaje para que llamara. Que habláramos de papeles del hospital. Voz más firme de lo que sentía. Miré la taza de Isabel en la encimera. Marca de labial. Hace 3 días pensaba que no la vería más. Ahora no sabía qué creer. Busqué a Lisa en contactos. Llamada directa a buzón, sin tono, como apagado o bloqueado. Probé su curro. Recepcionista al segundo tono. Pedí a Lisa. Pausa. Dijo que estaba de baja larga. Pregunté desde cuándo. El día después de que Isabel le muriera. Sonaba ensayado, como si le dijeran qué decir si preguntaban. Mi hermana llegó a las 6 con una cazuela envuelta en papel alú. La dejó al lado de la taza y dijo que comiera algo. No toqué. Nos sentamos en la cocina, ella mirando sus manos.
manos. Al fin dijo que el de la funeraria la avisó de que podía colapsar, que ver muertos moverse o respirar en ataúdes era común en duelo. La mente engaña en shock, voz suave, como a un crío. Le pregunté por qué no me dijo que Lisa se fue. Me miró. Dudó, boca abriéndose y cerrándose. Dijo que Lisa no aguantó perder a Isabel, amigas desde la uni. Se vino abajo, pero le temblaba la voz, fina, como leyendo un texto ajeno. La miré y supe que mentía, pero no. Esa noche no pegué ojo, mirando el techo hasta las 2 de la mañana. El sueño no llegaba ni a tiros. Me levanté, me vestí a las apuradas y manejé de vuelta a la funeraria. El edificio estaba a oscuras cuando estacioné en el lote, salvo por una luz tenue que salía de lo que parecía el sótano. El auto de Matías seguía ahí, junto con 2 vehículos que no conocía de nada. Aparqué del otro lado de la calle, desde donde podía vigilar la entrada principal y la puerta lateral. Me quedé ahí plantado una hora entera, con las manos apretando el volante y contando los minutos en el reloj del tablero. A las 3:15, una mujer en bata de quirófano salió por la puerta de al lado. Miró alrededor del estacionamiento antes de subir a uno de los autos desconocidos y largarse. Las funerarias no tienen personal médico currando en plena madrugada. Ni siquiera usan batas así. A la mañana siguiente, llamé a la mamá de Isabel. Contestó al cuarto timbre con voz de cansada. Le pregunté si había notado algo raro en el hospital o en el funeral. Hubo un silencio largo antes de que dijera. Todo parecía normal. Luego agregó que todo pasó volando, que aceleraron los arreglos del funeral, que apenas tuvo tiempo de asimilar que Isabel se había ido antes de estar planeando el servicio. Se le quebró la voz al decirlo, y me sentí un asco por hacerla revivir eso. Pero necesitaba saber si era el único que olía algo podrido. Colgué y saqué un cuaderno del cajón de los trastos. Empecé a anotar todo lo que no cuadraba. El ataúd cerrado sin explicación, el celular de Isabel que nunca soltaba y que desapareció, Lisa largándose de la ciudad al día siguiente de la muerte de Isabel, mi hermana intercambiando miradas con el director de la funeraria como si compartieran un secreto, el formulario de consentimiento con firma falsificada a las 2:47 de la mañana, personal médico en la funeraria a las 3:00, Matías chequeando el celular y vigilando el ataúd durante el rickroll. La lista llenó una página entera. Manejé de nuevo al hospital y fui directo al mostrador principal. Dije que necesitaba ver los registros de las últimas horas de mi esposa. La recepcionista hizo una llamada y 10 minutos después bajó una mujer a recibirme. Se presentó como Violet Fitzpatrick, la administradora del hospital. Me llevó a su oficina en el 3er piso, lo cual me pareció raro para un simple pedido de registros. La mayoría va al departamento de abajo. Violet se sentó detrás de su escritorio y juntó las manos sobre una carpeta marrón. Explicó que por protocolos de privacidad y lo delicado del cuidado al final de la vida, algunos registros necesitaban autorización especial. Era profesional y serena, pero sus ojos saltaban al monitor de la compu como si leyera algo ahí. Cada vez que preguntaba, miraba la pantalla antes de responder, como si alguien le soplara las respuestas en vivo. Vi su placa, Violet Fitzpatrick, mismo apellido que Matías. Le pregunté si eran familia. Se tensó un poquito, los hombros rígidos por medio segundo antes de relajarse. Admitió que era su hermano, pero rápido agregó que Fitzpatrick es un apellido común y no significaba nada, pero lo dijo a la defensiva, como si la hubiera pillado en algo. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué Crawford me echó del cuarto durante ese procedimiento final? La cara de Violet se suavizó y juntó las manos. Dijo que algunos pacientes prefieren privacidad en sus últimos momentos, que tal vez Isabel lo había pedido. No tenía sentido. Isabel y yo pasamos por cada tratamiento juntos, cada procedimiento, cada escáner, cada cita. Me tomó la mano en lo peor, y yo a ella. Nunca quiso privacidad conmigo, ni una vez en 38 años. Me paré y le dije a Violet que quería copias de todo. Dijo que tomaría tiempo procesar el pedido. Salí sin decir más. Me senté en el auto en el estacionamiento del hospital. Las manos me temblaban mientras sacaba el celular y buscaba a Matías Fitzpatrick. Salió primero el sitio de su funeraria. Fotos pro, música relajante, lo de siempre. Agregué el nombre de Violet a la búsqueda. Cambiaron los resultados. Revistas médicas, papers de investigación, artículos sobre cuidados al final de la vida. Cliqué el primero. Eran hermanos, ambos en el rubro de la muerte. Matías con la funeraria, Violet en administración hospitalaria. Habían escrito papers juntos, coautores de estudios. Me puse a scrollear los títulos. Protocolos innovadores de hospicio, modelos de cuidado centrado en la familia.
familia, estrategias para manejar el duelo. Se me revolvió el estómago. Cliqué un artículo de hace 2 años. Hablaba de tratamientos experimentales para pacientes terminales sin opciones. Leí el abstract. Ensayos clínicos, manejo cuidadoso de la familia, evitar falsas esperanzas. Las palabras se me borroseaban. Tuve que leerlo 3 veces para que calara. Hablaban de mentirle a las familias, controlar la info para manejar expectativas. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular. Lo dejé en el tablero y agarré el volante. El artículo seguía con consideraciones éticas, autonomía del paciente, consentimiento informado, pero en el medio había una parte sobre protocolos de simulación, crear entornos controlados, limitar el contacto familiar en fases críticas. Agarré el celular y llamé a mi hermana. Contestó al segundo timbre. Le conté lo que encontré, los artículos, la investigación, Matías y Violet trabajando en equipo. Le pregunté si alguien le había mencionado tratamientos experimentales. Silencio largo del otro lado, solo respiración. Luego dijo que mejor hablábamos en persona, que iba para allá ya. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Di vueltas por la sala unos 40 minutos. Cuando sonó el timbre, corrí a abrir. Mi hermana estaba ahí, pero no sola. Al lado iba la enfermera Jacqueline, la misma que me sugirió irme a casa del hospital esa noche, la que no paraba de chequearme en la sala de espera. Mi hermana pasó adentro. Jacqueline la siguió. Las dos se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. Jacqueline me miró y dijo que había algo que necesitaba entender sobre las opciones finales de tratamiento de Isabel. Empezó a hablar. A Isabel le ofrecieron entrar en un ensayo experimental 3 semanas antes de morir. Un tratamiento de última chance con riesgos grosos. El ensayo pedía algo raro, una muerte simulada, un funeral, todo montado. Dijo que era para proteger la investigación de interferencias, para manejar las expectativas de la familia durante el periodo incierto. Las palabras salían de su boca, pero no entraban en mi cabeza. Las oía, pero no las procesaba. Me di cuenta de que ya estaba de pie, gritando: nadie tiene derecho a fingir la muerte de alguien. Esto es una locura. Es ilegal. Está mal. Mi hermana empezó a llorar. Dijo que Isabel le hizo prometer que no me dijera, que Isabel sabía que yo me negaría a dejarla arriesgarse, que quería esa chance aunque significara ponerme en el infierno. La miré a mi hermana y le pregunté cómo pudo guardármelo, cómo pudo verme sufrir, cómo ayudó a planear un funeral para alguien que tal vez no estaba muerta. Jacqueline sacó una carpeta de su bolso. La abrió en la mesa ratona. Documentos, formularios, papeles de consentimiento. Señaló firmas, la letra de Isabel. La reconocí al toque, la forma de su I mayúscula, el loop en su I. Explicó el protocolo: muerte escenificada, ataúd cerrado, funeral, período de aislamiento de 6 semanas durante el tratamiento. Había una cláusula resaltada en amarillo: el cónyuge solo sería informado si la paciente no sobrevivía al tratamiento real. Lo leí 5 veces. Mi cerebro no aceptaba lo que veían mis ojos. Exigí saber si Isabel estaba viva ahora. Jacqueline dijo que no podía confirmar el estado de la paciente, pero que la instalación del ensayo estaba a 2 horas. Me dio la info con cuidado, como pisando una línea entre reglas y piedad. Me giré a mi hermana. Seguía llorando, pero me miró a los ojos. Admitió que hacía 5 días sabía que Isabel había superado la fase inicial del tratamiento. 5 días. Sabía hace 5 días y no dijo nada mientras yo me desarmaba. Me pegó la bronca primero. Caliente, filosa, abrumadora. Me mintieron. Todos. Isabel, mi hermana, los médicos, las enfermeras, el director de la funeraria. Me hicieron pasar por un funeral. Me dejaron creer que mi esposa estaba muerta. Me dejaron sufrir. Me dejaron romperme. Pero debajo de la bronca había otra cosa. Esperanza. Una esperanza desesperada, aterradora, de que tal vez Isabel estaba viva de verdad, de que no la había perdido, de que todavía teníamos tiempo. Agarré las llaves de la mesa y fui a la puerta. Jacqueline se paró y me cortó el paso. Dijo que no podía aparecer así en una instalación de investigación médica, exigiendo que había protocolos, procedimientos, reglas. Le dije que me importaba un carajo las reglas. Acababa de decirme que mi esposa podía estar viva y esperaba que me quedara sentado sin hacer nada. Jacqueline levantó las manos y empezó a hablar rápido de protocolos de tratamiento y fases críticas. Dijo que cualquier interrupción ahora podía arruinar por completo la recuperación de Isabel. Lo decía de forma ensayada, como si lo hubiera practicado. Explicó que Isabel no quería que yo supiera porque sabía exactamente lo que haría. Intentaría
Trataría de tenerla de arriesgarse. Discutiría, pelearía. Me negaría a dejarla apostar por esa chance del 1%. Mi hermana se acercó y sacó algo de su cartera. Un sobre, papel blanco con mi nombre escrito en una letra que reconocería en cualquier lado. La forma de las mayúsculas de Isabel. La inclinación leve a la derecha. El loop en la G minúscula. Las manos me temblaban cuando lo tomé. La fecha en la esquina decía 3 semanas atrás. 3 semanas antes de que supuestamente muriera. Lo abrí ahí mismo en la sala mientras Jacqueline y mi hermana me miraban. La carta empezaba diciendo que no podía seguir viéndome verla morir despacio. Escribió sobre el tratamiento siendo una chance del 1%, pero que tenía que intentarlo. Dijo que si leía esto, significaba que había sobrevivido la primera fase. Dijo que me amaba. El papel se arrugaba en mis manos. Lo leí de nuevo y otra vez. 5 veces en total antes de que las palabras calaran en mi cerebro. Su voz estaba en cada frase. Reconocía las expresiones que usaba cuando hablábamos. Explicó que el funeral sería lo más duro, que casi me lo dijo una docena de veces pero no pudo. Necesitaba que yo llorara de verdad para que nadie sospechara que se rompía el protocolo del ensayo. Escribió que sabía que la odiaría por esto, pero elegía la chance de vivir por encima de dejarme despedirme como correspondía. Miré a Jacqueline con lágrimas emborronando todo. Le pregunté por el Rick Roll, por qué se movió durante la canción. La cara pro de Jacqueline se resquebrajó un poco. Admitió que no debía pasar. Isabel estaba bajo sedación profunda, totalmente ida, pero al parecer nuestro pacto era tan fuerte que rompió las drogas. El director de la funeraria recibió una alerta en el celular de que sus signos vitales subieron. Entró en pánico porque casi se destapa todo ahí frente a todos. Lloraba de verdad ahora, algo que no me permití desde esa primera noche en el hospital. Procesar que Isabel estaba viva era imposible, pero también procesar que orquestó todo esto, que me dejó sufrir pensando que estaba muerta, que me hizo pararme en ese podio y dar un eulogio. Jacqueline dijo que Isabel pedía verme ahora que sabía la verdad, pero que entendiera que el tratamiento no había terminado. El resultado seguía incierto. Podía morir de verdad esta vez. Mi hermana agarró sus llaves de la mesa. Dijo que me llevaba a la instalación de investigación. Estaba a 2 horas al norte. Habló todo el viaje por la autopista. Me contó cómo Isabel le hizo jurar proteger el ensayo, cómo la visitaba cada 2 días mientras yo creía que mi esposa estaba muerta, lo culpable que se sentía viéndome desmoronar, cuántas veces casi rompe y me lo cuenta todo. Lloraba manejando y yo solo miraba por la ventana intentando digerir algo de esto. La instalación no parecía un hospital, más bien una clínica médica privada metida en el bosque, edificios sin carteles, solo árboles por todos lados. Violet Fitzpatrick nos recibió en la entrada, mismo apellido que el director de la funeraria. Me guió por protocolos de seguridad que parecían más heavies que los del aeropuerto. Explicó que el sistema inmune de Isabel estaba debilitado por el tratamiento. Tenían que seguir reglas súper estrictas para no contaminar nada. Me dieron un pijama quirúrgico para cambiarme en un cuartito. Después pasé por un lavado que duró como 20 minutos, parado en cabinas mientras máquinas me rociaban cosas raras. Violet iba caminando a mi lado por los pasillos, contándome que el tratamiento era una regeneración celular bien agresiva. Eso dejaba a Isabel súper expuesta a infecciones. Estaba en un lugar totalmente limpio. Nuestra visita sería detrás de un vidrio, con un interfono, nada de tocarse, solo hablar por teléfonos como en las cárceles. Cuando llegamos a su cuarto, la vi a través del cristal y casi me caigo. Estaba flaca y pálida, mucho más que en el funeral, pero sentada, moviéndose, respirando, viva de verdad. Mirándome con lágrimas en la cara, agarró el teléfono de su lado. Su voz salió por el altavoz diciendo que lo sentía, que sabía que yo estaba furioso, pero que tenía que intentarlo. Puse mi mano en el vidrio. Ella hizo lo mismo del otro lado, palma con palma, solo con la barrera en medio. Lloré tanto que no podía hablar por varios minutos, solo ahí parado con la mano en el cristal y lágrimas cayendo, mientras ella lloraba igual. Al fin le pregunté cómo pudo hacerme pasar por un funeral, cómo me dejó creer que estaba muerta. Dijo que era la única forma de hacer el ensayo posible, que no podía morirse despacio mientras yo miraba sin poder hacer nada, que prefería que la odiara y tener chance de vivir, a que le agarrara la mano mientras el cáncer la mataba pedazo a pedazo. Se le quebró la voz al decirlo. La veía temblar del otro lado. Me sequé los ojos con la manga y traté de calmarme. Isabel volvió a tomar el teléfono, su voz temblorosa pero clara. Me contó que las tomografías de ayer mostraban que el tratamiento estaba funcionando de verdad. El cáncer respondía mejor
mejor de lo que esperaban, pero necesitaba 4 semanas más en esa habitación para saber si era para siempre o solo temporal. Su cara se veía asustada, como pidiendo permiso por algo que ya había hecho. Admitió que no sabía si fue la decisión correcta, ponerme por el funeral y todo. Apoyé las 2 manos en el vidrio y le dije que entendía por qué lo hizo. Luego empecé a contarle del funeral, de cómo puse la canción como prometimos. Su cara cambió totalmente cuando describía a todos cantando Rick Astley a todo pulmón. Se puso a reír, esa risa que llenaba nuestra cocina los sábados por la mañana, y caí en cuenta de que pensé que nunca la oiría de nuevo. Dijo que oyó la música a través de la sedación, que se suponía que estuviera totalmente dormida, pero la canción la trajo de vuelta. Nuestra promesa era más fuerte que las drogas que le dieron. Hablamos por el vidrio 2 horas seguidas. Me describió el tratamiento, cómo básicamente reseteaban su sistema inmune y dolía peor que nada antes. Dijo que lo más duro era la incertidumbre. No saber si valdría la pena o si ponía a todos en un infierno por nada. Preguntaba por mí todos los días desde que empezó. Mi hermana le mostró fotos del funeral en su celular. Ver fotos mías en el podio casi la hace romper todo y decir que estaba viva. Violet entró al mediodía y dijo que se acababa el tiempo de visita. Isabel necesitaba descansar porque el tratamiento la dejaba hecha polvo. Isabel y yo planeamos que volviera en 3 días y prometió que si fallaba, me lo diría ella misma esta vez. Nada de muertes falsas ni secretos. No quería irme, pero Violet ya abría la puerta. Mi hermana nos llevó de vuelta a casa y se disculpó todo el camino por la autopista. Decía que lo sentía por mentir, por verme sufrir, por ser parte de todo. Estaba demasiado cansado para enojarme, solo aliviado, asustado y con esperanza, todo revuelto, procesando que quizás tendría más tiempo con Isabel. La casa se sentía distinta al llegar, como si las paredes se hubieran movido un poco. Me senté en la mesa de la cocina 1 hora mirando al vacío. A la mañana siguiente empecé a llamar a la gente. Tenía que explicar que hubo un error, que Isabel estaba en tratamiento y el funeral fue prematuro. Usé una excusa de que estaba en coma y yo lo entendí mal como muerte. Sonaba loco total, pero la gente lo aceptó porque ¿qué más? Los papás de Isabel fueron la llamada más dura. Su mamá contestó y cuando se lo dije lloró tanto que no podía hablar. Luego el papá tomó el teléfono, feliz y furioso a la vez. Exigió saber por qué nadie les dijo del ensayo. ¿Por qué tuvieron que pasar por un funeral de su hija que estaba viva? Le expliqué que Isabel quería proteger a todos de falsas esperanzas. No quería que miraran y esperaran, y se les rompiera el corazón si no funcionaba. Colgó, pero llamó 10 minutos después preguntando cuándo podía visitarla. Volví a ver a Isabel cada 3 días como permitía el protocolo. Cada visita se veía un poco más fuerte. Mejor color, podía sentarse más tiempo. Voz más firme. Los doctores no prometían nada, pero se notaba que estaban entusiasmados. Decían cosas como optimistas con cautela y avances alentadores. A las 3 semanas, Lisa por fin me llamó. Lloraba antes de saludar. Se disculpó por desaparecer, por irse de la ciudad cuando más la necesitaba. Admitió que Isabel le pidió que se fuera porque sabía que no aguantaría el secreto viéndome sufrir. Lisa dijo que estaba hecha un desastre de culpa, llamando a mi hermana todos los días para saber de mí. El oncólogo me apartó después de una visita. Estuvimos en el pasillo fuera del cuarto de Isabel y me dijo que su respuesta superaba todas las proyecciones. Veían regeneración celular que nunca habían logrado en otros pacientes. Cuidó decir que era temprano, que necesitaban más tiempo para estar seguros, pero le temblaban un poco las manos al mostrarme los resultados en su tablet. Pasé por casa antes de la siguiente visita y agarré la caja de pelucas arcoíris del closet de Isabel. La rosa con rayas moradas estaba arriba, la que usó en su última quimio cuando bailó en el estacionamiento. Metí las 6 pelucas en una bolsa y manejé de vuelta. Violet me recibió en la entrada y sonrió al ver lo que traía. Dijo que a Isabel le encantaría, que preguntaba por sus pelucas desde el segundo día. Pasé por la limpieza y me paré frente al vidrio con la bolsa. La cara de Isabel se iluminó al verlas. Se pegó al vidrio señalando la rosa. La levanté y asintió fuerte. La enfermera la llevó a su cuarto después de pasarla por una máquina de limpieza. Isabel se la puso ahí mismo y posó como en una pasarela. Me reí tanto que tuve que sentarme. Usó una peluca distinta en cada visita después. La azul con puntas plateadas, la verde que parecía césped, la naranja que llamaba su cono
de tráfico especial. Modelaba cada una por el vidrio, bromeando sobre su show de moda en aislamiento, preguntando cuál me gustaba más. Pasábamos horas hablando por el interfono, ella con su peluca del día, yo con la mano en el vidrio. Encontrábamos el camino de vuelta pese a la barrera. Me contaba del tratamiento, cómo sentía que sus células se reconstruían de cero. Yo le contaba de las llamadas, lo confundida que estaba la gente, que sus papás querían visitar, pero el lugar no dejaba aún. 3 semanas se hicieron 4. Los doctores hablaban de su sistema inmune fortaleciéndose, de pasar a la siguiente fase. El día 28, Violet vino por mí con cara distinta. Dijo que los números de Isabel eran tan buenos que podía entrar al cuarto. Tenía que ponerme ropa especial y máscara, pero podía tocarla. La enfermera abrió la puerta y entré por primera vez. Isabel estaba sentada en la cama con la peluca arcoíris de todos los colores mezclados. Crucé el cuarto y se levantó tambaleante. La abracé. La tuve en brazos 20 minutos seguidos. Su corazón latía contra el mío. Su aliento cálido en mi cuello. Viva, real, aquí. Decía mi nombre una y otra vez. No paraba de llorar, solo abrazándola y sintiendo su respiración. Los doctores hicieron más pruebas la semana siguiente. Esperé en la sala mientras escaneaban y sacaban sangre. El oncólogo salió después de 2 horas y me llevó a su oficina. Mostró imágenes en la computadora de las tomografías de Isabel. Señaló dónde estaba el cáncer y dijo que no encontraba células activas. Cuidó decirlo, agregando que necesitaría vigilancia años para estar seguros. No prometían nada aún, pero las imágenes estaban limpias. Pregunté si podía decírselo, y dijo que ella ya sabía. Acababan de hablarle. Volví a su cuarto y la encontré llorando. No de tristeza, de esa forma en que da miedo creer que algo bueno sea real. Me senté al borde de la cama y lloré con ella. Nos tomamos de las manos y no dijimos nada por un rato largo. 2 semanas después, Violet dijo que Isabel podía irse. El tratamiento había salido mejor de lo esperado. Manejé al lugar una tarde soleada con las ventanas abajo. Isabel salió con ropa normal por primera vez en 6 semanas, sin bata de hospital, sin traje especial, flaca y cansada, pero sonriendo. Subió al auto y nos quedamos un minuto mirando el edificio. Luego arranqué. Llegamos a casa 40 minutos después e Isabel miró la casa por el parabrisas. Sus ojos fueron a la ventana de la cocina y vio su taza de café aún en la mesada, con la marca de labial que nunca lavé. Empezó a llorar de nuevo y yo también. Nos quedamos en el auto 10 minutos antes de entrar. La primera semana en casa fue rara y perfecta a la vez. Reaprendíamos a estar en el mismo espacio después de todo. Isabel necesitaba descansar mucho. Se sentaba en el sofá 1 hora, luego dormía 2. No comía mucho, su estómago ajustándose aún del tratamiento, pero estaba aquí y luchando, y eso lo era todo. Veíamos películas. Hablábamos de tonterías, nos tomábamos de las manos mientras dormía, hacía sopa que apenas probaba, usaba sus pelucas arcoíris por la casa, aunque ya no necesitaba. Después de 1 semana, Isabel dijo que quería una fiesta, no para explicar uno por uno, sino contar todo de una. La llamó su fiesta de resurrección. Pensé que bromeaba, pero no. Invitamos a todos el sábado siguiente. Cuando empezaron a llegar, puse los tambores iniciales de esa canción. Algunos se confundieron, otros rieron. Isabel salió del dormitorio con la peluca arcoíris de todos los colores y todos callaron. Se paró en la sala y les contó todo del ensayo, de la muerte falsa, de elegir que lloraran en vez de ver si moría de verdad. Asumió su decisión total y pidió perdón por el dolor. La mayoría entendió al oírla. Sus papás la abrazaron 5 minutos seguidos. Sus primos lloraban y reían, pero algunos amigos lo llevaron mal. Una compañera de la biblioteca se fue a los 20 minutos sin despedirse. Una vecina dijo que se sentía usada, que el duelo no se finge. Isabel no se defendió ni excusó. Solo dijo que sabía el costo de su elección y haría lo que fuera para recuperar la confianza. Pasaron 3 meses. Isabel iba a escaneos cada 2 semanas y seguían limpios. Su oncólogo nos dijo que escribiría los resultados del ensayo para publicar. Preguntó si Isabel aceptaba ser caso de estudio para que otros doctores aprendieran de lo suyo. Dijo sí al instante. Quería que su experiencia ayudara a pacientes con elecciones imposibles. Mi hermana y yo arreglamos poco a poco lo nuestro.
nuestro. Tardé en perdonarla del todo por mentir, por verme sufrir en ese funeral. Almorzamos un día y admitió que casi me lo dijo como 12 veces. Dijo que guardar el secreto fue lo más difícil que había hecho en su vida, que se despertaba por las noches con náuseas solo de pensarlo. Le dije que entendía por qué lo hizo, aunque me doliera que tuviera que pasar por eso. Lisa volvió al pueblo en noviembre. Llamó primero a Isabel y charlaron 3 horas seguidas. Luego me llamó a mí y se disculpó otra vez. Isabel la invitó un viernes por la noche. Lisa trajo vino y nos emborrachamos como en los viejos tiempos. Nos reímos de todo el lío del funeral que no era funeral, de cómo yo les había trollado a todos con las pelucas arcoíris. Lisa contó que estaba en terapia lidiando con la culpa. Isabel le dijo que dejara de culparse, que le había pedido que se fuera porque sabía que Lisa no podía guardar secretos. Vaciamos 2 botellas de vino y Lisa se quedó dormida en nuestro sofá. Me desperté al día siguiente y vi a Isabel ya vestida, sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno y la laptop abierta. Llevaba investigando desde las 6 de la mañana, dijo, sobre otros pacientes que podrían necesitar algo parecido a lo que ella había pasado. 2 semanas después, arrancó el grupo de apoyo en el centro de cáncer local, reuniéndose todos los jueves en una sala de conferencias que le dejaban gratis. La primera noche solo vinieron 3 personas. Una mujer de unos 50 con cáncer de pulmón en etapa 4, un hombre cuya esposa estaba pensando en un ensayo experimental y un chaval cuya mamá acababa de enterarse de que no había más tratamientos. Isabel les habló de su decisión, del funeral falso, de cómo había pesado morirse poco a poco contra un 1% de probabilidades. No endulzó nada ni lo hizo sonar heroico. Les contó de mí parado frente a su ataúd pensando que estaba muerta, de la culpa que aún cargaba por hacer pasar a la gente por ese duelo. La mujer con cáncer de pulmón lloró y dijo que nadie le había sido tan sincero sobre los ensayos, que todos los médicos lo pintaban o como algo sin esperanza o como un milagro. En 2 meses, el grupo ya tenía 15 fijos, e Isabel recibía llamadas de gente de 3 estados lejos, preguntando por opciones experimentales que sus oncólogos ni mencionaban. Un sábado por la tarde, la encontré en el baño mirando la cortina de ducha, esa transparente con la que habíamos transigido hace 20 años. Me miró y extendió la mano sin decir nada. La tomé y la acerqué y empezamos a balancearnos en ese baño chiquito sin música. Ella tarareaba desafinada contra mi pecho, la misma melodía sin tono de hace 2 décadas. Y sentí sus hombros temblar de risa silenciosa. Susurró que seguíamos siendo idiotas, y yo dije que sí, idiotas perfectos que habían pillado una segunda oportunidad para seguir siéndolo juntos. Bailamos como 10 minutos, lo suficiente para que me doliera la espalda, pero ninguno quería parar. Cuando lo hicimos, Isabel me besó y dijo que había pensado en ese momento todos los días durante el tratamiento, preguntándose si volveríamos a hacer tonterías juntos. 6 meses después de salir del centro, el oncólogo de Isabel nos citó en su consulta para los resultados de la última tomografía. Tenía una sonrisa rara cuando entramos, de esas que los médicos no ponen con noticias de cáncer. Sacó las imágenes en la pantalla y señaló zonas donde antes había tumores, pero ahora nada. Remisión, dijo. Remisión oficial sin células cancerosas detectables en ningún lado. Isabel me apretó la mano tan fuerte que creí que me rompería los dedos. Nos quedamos otra hora hablando de seguimientos y escáneres futuros, pero yo apenas oía porque no dejaba de mirar a Isabel y verla ahí, de verdad quedándose. Esa noche, reservamos vuelos a un resort en la playa del que hablábamos desde nuestro 20 aniversario, pero nunca sacábamos tiempo. 2 semanas después, estábamos en la arena sin hacer nada, solo existiendo en el mismo sitio, mirando olas y leyendo libros, sin hablar de cáncer, ni ensayos, ni muerte. Isabel se ponía una peluca arcoíris diferente cada día, aunque ya no le hacía falta. Los otros turistas miraban, pero a ella le daba igual. El último día se quitó la peluca y dejó que el sol le diera en el pelo que le estaba creciendo. Y dijo que era la primera vez en 3 años que se sentía persona en vez de paciente. La taza de café se quedó en la encimera 8 meses después de que trajera a Isabel a casa. Cada vez que pasaba veía la mancha de labial y recordaba pensar que nunca la vería con ese color otra vez. Una mañana la agarré por fin y la llevé al fregadero. Abrí el agua caliente y froté hasta que desapareció. Isabel entró en la cocina, me vio secándola y se rió de mi apego sentimental a platos sucios. Le dije que parecía borrar el último pedazo de su ausencia. Y ella dijo, bien, quería que borrara todo. Estábamos armando una normalidad nueva donde ninguno asumía que mañana estaba asegurado. Paraba en medio de cocinar
caminar solo para abrazarme. Me despertaba a las 2 de la mañana y chequeaba que respirara. Empezamos a decirnos te amo como 40 veces al día, porque podíamos, porque ella estaba ahí para oírlo. Las cosas pequeñas dejaron de serlo. Ir al súper juntos o ver tele en el sofá o discutir qué desayunar. Todo parecía regalos que casi perdemos. El Centro de Investigación publicó los resultados del ensayo en una revista médica grande ese otoño. El oncólogo de Isabel llamó para decirnos que, por su éxito, habían aprobado a otros 3 pacientes terminales para el mismo protocolo. En un mes, Isabel empezó a recibir cartas reenviadas del centro, de familias de esos pacientes. Gente agradeciéndole por animarse a algo loco, por darles a sus seres queridos una oportunidad que no habrían tenido. Guardaba todas en una caja en el armario y las leía en días malos, cuando la culpa del funeral falso pesaba mucho. Una carta era de una mamá cuya hija empezaba el ensayo y escribió que saber que alguien había sobrevivido lo hacía un poco menos terrorífico. Isabel lloró leyéndola. Luego llamó al centro preguntando si podía hablar con familias en el proceso, si podía ayudarles a entender qué pasaba a sus seres queridos. Armaron un programa de voluntarios donde ella chateaba por video con familias una vez que el paciente entraba en aislamiento y les contaba la verdad de lo duro que era, lo incierto, lo que valía la pena. Renovamos votos en nuestro 39 aniversario en el patio trasero con solo 30 personas. Isabel se puso la peluca arcoíris con todos los colores, la de su fiesta de resurrección. Yo me puse el traje de la boda original que ya apenas me entraba. Mi hermana ofició porque se había ordenado online solo para esto y lloró todo el rato. Cuando tocó los anillos, Isabel sacó los que habíamos usado 38 años y dijo que solo quería esos, los que habían pasado por todo con nosotros. En la recepción, alguien preguntó qué canción para el primer baile. Saqué el móvil, puse esa canción y de repente los tambores iniciales llenaron el patio. Todos se rieron y cantaron. Desafinados, Isabel y yo bailamos toda la canción mientras amigos y familia se rigroleaban en nuestra renovación. Sus papás cantaban más fuerte que nadie. Hasta Lisa estaba ahí, llorando y riendo a la vez. Cuando acabó, Isabel me besó y dijo, nunca íbamos a superar esto. Y yo, bien, no quería. Un año después del funeral que no era funeral, los dos estábamos mejor de lo que nos atrevíamos a soñar. Las tomografías trimestrales de Isabel salían limpias. Su energía casi volvía a ser la de antes. Y ya no tenía pesadillas del tratamiento. Habíamos reconstruido la confianza con casi todos los que herimos, aunque algunos amigos seguían distantes y lo aceptábamos. Algunas heridas tardan más en sanar. Aprendimos a vivir con la incertidumbre encima, sabiendo que remisión no es lo mismo que curado, que hacíamos planes sin garantías, hicimos pactos nuevos para reemplazar los viejos, promesas de honestidad y comunicación y no tomar decisiones enormes solos. Isabel prometió decirme si algún día le aterraba que volviera el cáncer en vez de protegerme. Yo prometí confiar en su juicio sobre su cuerpo y tratamiento, apoyarla aunque me asustara. Prometimos seguir bailando en el baño sin música, seguir siendo idiotas juntos el tiempo que tuviéramos. Estábamos en el porche una tarde de finales de verano, viendo el sol bajar detrás de los árboles cuando Isabel dijo que volvería a elegir lo mismo, que la chance de vivir, de tener este tiempo conmigo, valía el costo de hacerme pasar por ese duelo temporal. Le dije que ahora entendía que el amor a veces significa elecciones imposibles que duelen en el momento, pero salvan algo más grande. Nos quedamos ahí tomados de la mano mientras el cielo se ponía naranja y rosa, sin hablar del futuro ni del pasado. Solo agradecidos por el ahora. Un vecino pasó con su perro y nos saludó, todo normal, como si fuéramos solo otra pareja envejeciendo junta. Y quizás lo éramos. Quizás eso era todo lo que habíamos sido siempre. Dos personas haciendo lo posible por aferrarse la una a la otra pase lo que pase. El sol se puso del todo y la luz del porche se encendió sola, y ninguno se movió para entrar porque ese momento era demasiado bueno.